Cristo. A través de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, este perfil tiene una descripción bien clara en cuanto al carácter y lo que esta persona va a hacer, y de dónde esta persona sale y por qué sale y hace lo que hace. Lo encontramos como en Ezequiel, en el capítulo 14, que habla del príncipe de Tiro. ¿Y qué es el príncipe de Tiro? ¿Y qué hace el príncipe de Tiro? ¿Y cómo el príncipe de Tiro afecta? Y entonces es una profecía muy bien elaborada. Y después encontramos nosotros también en el libro de Daniel, que nos informa, tanto en el capítulo 7 como en el 9, nos habla otras cualidades que va a tener este personaje. Una de las situaciones por qué Dios va a permitir este personaje es justamente porque el mundo, a través de los tiempos, van a haber tiempos muy difíciles. Entonces, con esos tiempos se apresuran. Lo que va a suceder es que muchas personas se van a enfriar y además el mundo secular se va a volver aún más vil, más contradictorio. Entonces, lo que es también en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús habla también del anticristo. Él habla que muchos vendrán en su nombre. En particular habla del tiempo de la desolación en Mateo 24:15. Y también cuando Jesús habla de un tema, le ponemos mucha atención porque Él es el equilibrio de todo lo que está escrito en la palabra de Dios, porque Él es el verbo. Y de ahí también tenemos nosotros al apóstol Pablo, que ahorita vamos a la segunda carta de Tesalonicenses, y también iremos al libro de San Juan de Apocalipsis, y cómo él mencionado este personaje y el perfil de él, del anticristo. ¿Por qué es tan importante? Bueno, desde los tiempos antiguos en la historia siempre eran personajes que tuvieron cualidades muy semejantes a las descritas en las Escrituras. Un ejemplo es de Nerón, el tiempo de Nerón, que inclusive ese tiempo lo vivieron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, y justamente ellos fueron mártires durante ese tiempo. Desde Nerón, porque Nerón perseguía a la iglesia del Señor, y los romanos en realidad, cuando la persecución vino contra los creyentes, no era tanto porque querían seguir al Señor Jesús, sino porque a través de los tiempos el César en sí era nominado como un dios. Los que seguían todos, como Augusto César y los demás, Nerón y todos, siempre en el Imperio Romano eran personas que por ser el César los describían como un dios. Entonces ofrecían cierto tipo de incienso para ofrendas especiales para estos tipos, y la cuestión que le preguntaban a los cristianos, que les permitían la religión siempre y cuando ellos hicieran ofrendas de esta índole. Entonces, cuando se negaba un cristiano verdadero y real, era cuando pasaba a ser mártir, eventualmente, ya fuera a través de los diferentes maneras de tormenta que tenían y tortura que tenían para los cristianos de ese entonces. Entonces, el espíritu del anticristo ha estado desde que nació la iglesia. El espíritu del anticristo continúa en nuestros días. Sabemos que como nunca antes, en los tiempos de ahora, hemos encontrado más mártires en naciones como Siria, como Irak. En este momento se han incrementado miles y miles y 100 miles, según hay algunos estudios y números, de cuánta gente ha muerto como mártires en los últimos 15 años en la tierra, simplemente porque se ha incrementado la persecución del cristianismo. Es parte de las señales de los últimos tiempos. Hay naciones que todavía se permite, como los Estados Unidos, que es una nación que tiene cierta, obviamente, libertad. Eventualmente, lo que quieren hacer con la nación de Estados Unidos, como está pasando en California, quieren de alguna manera limitar las ventas o la literatura cristiana, y ya se está haciendo algunas leyes en contra de eso. Y entonces sabemos que con los tiempos continúa la persecución y va a continuar esto del anticristo. Ahora miremos qué dice la palabra de los últimos días, y quiero de nuevo la referencia a 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a leer unos versículos de inicio y después entraremos a lo que tengo ya escrito en lo que son las figuras. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo,
capítulo 1, pero capítulo 2 de 2 Tesalonicenses 2, 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. Aquí ya es la primera referencia de esta noche en cuanto al anticristo. Será llamado el hombre del pecado, el inicuo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Noten que se sienta en el templo de Dios. Estamos viviendo tiempos muy interesantes donde ya va a haber la embajada de Estados Unidos y de otros países que decidieron, va a ser en Jerusalén. Y también se están viendo tiempos donde se puede volver a reconstruir a otro templo, como en los antiguos tiempos de los israelitas. Y esto es justamente un preámbulo, una plataforma de lo que ha por venir con el anticristo. No os acordéis, cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Pablo les dice: y ahora vosotros sabéis de lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué detiene el anticristo? Bueno, en parte de la iglesia que está orando y está intercediendo. Y a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Noten cómo lo nota: el hijo de la perdición, el pecador, el inicuo. Y dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que el anticristo antecede la sala de la llegada de Jesucristo en sí, una de las señales finales, y destruirá con el resplandor de su gloria cuando venga en su venida. El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El inicuo, justamente, algunos lo llaman el hijo de Satanás. Bíblicamente no dice eso, pero la acción de él, la imitación justamente del anticristo tiene que ver con lo siguiente: como así el Padre mandó al Hijo, Satanás va a mandar al anticristo. Así como estaba Elías, que anunció la venida del Señor, el reino de Dios, arrepentidos que el reino de Dios se acerca, así también el anticristo va a tener un profeta falso en el que va a ayudar a propagar, a hacer si se podemos decir, lo que es toda la tarea del mercadeo, en cuanto aquí está el gran hombre, aquí está el gran hombre, y es el anticristo, el profeta declarándolo. Entonces dice que inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Una de las cosas que va a ser muy, muy notable del anticristo es que va a hacer señales y prodigios mentirosos. O sea que va a tener un movimiento muy especial, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Este anticristo es la respuesta a todos los que han negado, los que se han burlado y los que han querido ignorar lo que se ha dicho a través de las palabras cuando se ha presentado el evangelio a muchas personas. Esta gente que se burla, eso no va a pasar. Esos cristianos, aleluyas, esos locos, ellos van a encontrar con un gran gobernante. Su gran gobernador va a ser el anticristo. Por esto les envía un poder engañoso para que crean crean la mentira. O sea que va a engañar a muchos, a fin que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Entonces, obviamente, tenemos dos opciones: o creemos en Jesús hoy y nos preparamos para caminar con Él hoy, o las personas van a rechazar a Jesús hoy y eventualmente van a recibir su gobernador, su Mesías, su anticristo. Qué tiempos tan peligrosos, ¿verdad?
Entonces, según Pedro nos informa justamente de esos tiempos que van a venir y nos indica lo que va a pasar. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, iglesia, por favor, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, aleluya, en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, estén en la espera de estas cosas, procurando con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz. Las Escrituras nos advierten de lo que ha de venir, y justamente en la venida del Señor hay una relación en cuanto al anticristo, y sabemos que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, lo sabemos, esa es una realidad. 1 Juan 4:3 nos advierte y nos dice: en todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto lo escribió en el tiempo de la vida de San Juan, uno de los apóstoles de Jesucristo, el amado, el que se hacía ser el amado, el más cercano a Jesús, escribió esto, y sabemos que ya el espíritu del anticristo está aquí. Hoy vemos que hay personas que violentamente hablan cosas muy feas del cristianismo, de la iglesia del Señor, de pastores y demás. Obviamente no tenemos que exponernos nosotros a esas cosas, pero sin embargo hay personas que tienen mucho resentimiento contra la iglesia del Señor y contra lo que es la fe cristiana. Y tenemos nosotros situaciones muy interesantes. Algo que estaba estudiando yo es cómo aún la fe musulmana, los islámicos, los chiitas, los que son de Irán, que justamente Irán está en las noticias otra vez de nuevo, mientras estamos grabando esto, están pasando cosas en Irán muy importantes, y que justamente Irán, la antigua Persia, los antiguos medo-persas se quieren levantar de nuevo con poder, y ellos tienen también en lo que son los escritos del Corán, ellos tienen escrito y ellos tienen una interpretación de los fines de los tiempos donde se desatan guerras muy fuertes como nunca antes, y se va a acelerar tanto la guerra tan rápido que mitad de la población del mundo va a morir. Por eso ellos tienen sus armas nucleares. Por eso Israel hace poco les quitó el disfraz y se descubrió todo lo que ellos tienen. Y aún el presidente de Estados Unidos tomó una decisión de salirse del contrato que había hecho la administración anterior, porque justamente todo esto ha sido una fachada, porque lo que es el país de Irán, especialmente los chiitas, saben que la única manera de que pueda venir su futuro Mesías, que ellos también tienen otro Mesías, su futuro imán que va a venir, eventualmente lo que va a preceder a eso son guerras terribles, guerras nucleares. Entonces ellos saben que cuando haya caos en el mundo, viene su Mesías. Lo que ellos no saben es que el verdadero Mesías es Jesucristo, el que ha de venir, el que será y el que siempre es. Entonces, esta personalidad, esta persona va a ser muy elocuente. El anticristo va a tener un poder enorme. Por eso desde Nerón hasta lo que es en el tiempo de Irak, de Saddam Hussein, desde entonces siempre ha habido ciertas personalidades a través de la historia mundial que han tenido ciertos inicios, ciertas características que los hacen contemplar o parecer que son parte del anticristo. Un gran ejemplo es Nerón, fue un gran comienzo, y hablé de Saddam Hussein, pero entre todo eso estaba alguien como Napoleón. Cuando Napoleón entró a Rusia, mató gente por matar. Eventualmente perdió su poder Napoleón, pero hizo mucho daño innecesario, simplemente porque él creía que era un hombre tan poderoso que no había batalla que iba a perder él, hasta que tuvo Waterloo. Tenemos personas como tiempos más modernos, como Hitler. Hitler tuvo un poder extraordinario de oratoria. Él podía hablar muy bien, era muy articulado, era un hombre muy articulado en la manera que se expresaba, y él podía dominar a las personas con la manera que él se expresaba,
tanto dominio que tuvo sobre el pueblo alemán y formó el partido nazi que eventualmente destruyó al mundo entero. Millones y millones de personas murieron durante el tiempo y el régimen de Hitler, y la verdad ese hombre estaba poseído. Entre más estudian de él estaba poseído, un hombre lleno de supersticiones, hacía muchas cosas justamente que tenían que ver con el diablo. Y no vayamos tan lejos, personas de nuestros países también que hoy en día se dedican a Satanás, como lo hizo Hugo Chávez cuando iba a Cuba, que le hicieran lavados y todo eso para mantenerse en el poder y todo. Cuando él manifestó, una cosa que tiene todo individuo que tiene el espíritu del anticristo, eventualmente no tiene problemas con la iglesia del Estado, por decir, entre comillas, pero sí tiene problemas con la iglesia verdadera cristiana y tiene problemas con Israel. Algo tiene siempre los que tienen el espíritu de anticristo, que tiene una pasión de odio contra el pueblo de Israel. Eso pasó con Saddam Hussein, eso pasó con Hitler, y también aún en sus tiempos modernos, en un lugar como nosotros supimos, cuando Chávez maldijo a Israel, y como lo dijo, que de sus entrañas estaba maldiciendo a Israel, que eventualmente fue allí donde sucedió su cáncer. Entonces, nosotros encontramos que a través de los tiempos vemos nosotros cómo estas personalidades siempre han tenido en común el odiar a Israel, el odiar a Israel como nación. Entonces sabemos nosotros que ese es el plan de todo aquel que tiene el espíritu del anticristo: odiar la iglesia del Señor, y también es muy común de odiar a Israel. Entonces en Irán en este momento se está levantando ese pueblo, se está levantando contra Israel. Ellos han dicho que tan pronto puedan van a aniquilar a Israel con bombas atómicas, etcétera. Ya lo han dicho varias veces, y lo llaman justamente a Israel, lo llaman el chiquito demonio, el pequeño demonio, y a Estados Unidos el gran demonio. Y hace poco vimos, en el día de hoy, durante esta grabación, vimos cómo han quemado dentro de lo que es su grupo de gobernantes, han quemado unas banderas de papel dentro de su charla de hoy allá en Irán, demostrando su odio y su pasión hacia Estados Unidos. Entonces, vemos nosotros que el mundo se está preparando. Y Juan nos dijo, en 1 Juan 2:18 nos dijo bien claro sobre este espíritu: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Este hombre anticristo va a tener un gran poder, primero que todo político. Él va a poder dominar las masas, él va a poder hablar con las masas. Quizás es un hombre que pueda manejar muchos idiomas. Esta figura se cree que va a venir justamente del renacimiento del poder europeo, de las naciones europeas. Es algo que dicen entre comillas. Entonces vemos que él va a tener mucho poder político. Como segundo, va a tener un gran poder económico. Él pues va a poder sancionar ciertas naciones por no seguir el plan de él, y justamente él va a hacer un gran labor de que para que pueda comer la gente pueda sobrevivir, tienen que ponerse una marca. Entonces también tenemos nosotros que el propósito de su venida con relación al anticristo es un anticristo viene al final que está aún por venir. O sea que todas esas figuras que en los tiempos se presentaron, a través de los tiempos, todas esas figuras, ninguna es parecida o tiene ciertos elementos del anticristo, pero uno va a recopilar todos estos y va a ser una persona supremamente dura, fuerte, y también tiene el poder, como le dije a ustedes, político primero, segundo económico, y obviamente como poder después va a querer tener un poder religioso. Es cuando en 42 meses después que él esté de líder mundial, se va a declarar Dios en el templo allí en Israel. Entonces, eso es lo que dice la palabra. Nadie nos engañe que de ninguna manera, porque vendrán porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miren todos los nombres que tiene: el inicuo, el pecador, el hijo de perdición,
etc. Esa figura, de nuevo, va a ser una figura muy extraña, muy rara, porque por un lado va a tener mucho carisma, va a alcanzar muchas personas y va a engañar a personas aún que tienen la esperanza de un mejor futuro y van a creerle a él, le van a creer lo que él dice, le van a declarar su narrativa, le van a creer su discurso y decir, este sí es el hombre que nos va a sacar de todos estos líos que hemos tenido por tantos siglos. Entonces, surgirá del antiguo mundo, lo que dije yo, y alcanzará dominio mundial. Esta figura será muy reconocida a través de la figura mundial, y sabemos que en nuestros días no es difícil de que una figura mundial pueda tener un reconocimiento y tener un seguimiento tan extraordinario, especialmente hoy en día con las redes sociales, como lo vemos con nuestros nuevos líderes. Apocalipsis 13:1, del Apocalipsis 13 al 19, si usted quiere estudiar bien sobre el anticristo, usted puede leer de Apocalipsis 13 al 19 cuando es eliminado por el poder de Jesucristo. Pero usted va a encontrar a esta personita a través de los tiempos en Apocalipsis descrito lo que va a hacer. Dice, me pareció en la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vemos que el nombre va a ser algo terrible, porque se va a autonombrar Dios y asumirá un gran poder político. Daniel 7:25 nos informa de eso, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, o sea, el calendario va a ser un nuevo calendario, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, 1260 días, que equivalen también a 42 meses, 36, que son 3 años y 6 meses más, 42, 3 años y medio, que es lo que es las 70 semanas de Daniel. Hay 69 que se cumplieron. Las 69 semanas se cumplió el domingo de Ramos, cuando Jesucristo entró a Jerusalén. Ahí se cumplió las 69 semanas que habló el profeta Daniel. Pero hay una semana que quedó entre paréntesis desde que empezó la iglesia, que era un misterio del Antiguo Testamento y se hace real en el Nuevo Testamento. Entonces, desde que empezó el tiempo de los gentiles, o sea, la iglesia, es la pausa que hay ahorita, y cuando venga el anticristo es cuando empiezan justamente la última semana, los 7 días, y a los 3 días y medio es cuando él se declara Dios. Sabemos que es una figura muy misteriosa, y esta figura, inclusive van a ser un ídolo de esta figura, que el ídolo va a responder preguntas y todo en vivo. La tecnología de hoy lo puede hacer. La tecnología de hoy puede hacer de otro ser humano como un clon, y pueden a este hombre, inclusive decían por mucho tiempo que Castro tenía mucho el espíritu de anticristo. Acuérdense que no permitió la religión, no permitió y otras cosas, y Castro tenía dobles por si trataban de matar y todo. Entonces Castro tenía dobles, que eso no es un secreto, eso fue una verdad. Y eventualmente yo no entendía por qué desde niño, desde que me acuerdo que el niño entendí un poquito de política. Además, Castro estaba y pasaba un presidente y pasaba otro presidente, que Kennedy, que Johnson, que Nixon, que Carter, todos los presidentes, y seguía vivo Castro, hasta hace poco en el tiempo de Obama. Entonces, los acontecimientos finales, el propósito de la relación del anticristo asumirá un gran poder comercial. De nuevo, él no va a permitir a todos los que puedan comprar si no tienen la marca. Entonces allí lo que dice la palabra en Daniel 8:25 nos informa: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Sabemos que la única manera que van a ser quebrantados y terminados y aniquilados es por el poder de Dios y por el fiel y verdadero que viene pronto por su iglesia. Aleluya.
Entonces encontramos nosotros otra vez la figura de la bestia y el significado del leopardo. El leopardo es un animal ágil, rápido. Sabemos que todos estos idiomas que en Apocalipsis son idiomas muy figurativos, y por eso hay que entenderlos de esa manera. Dice como león, como leopardo, como oso. Significa justamente porque la manera que escribían los profetas, lo que podían ver era con descripción natural de lo que pueden entender en sus tiempos. Entonces vemos una descripción de esta bestia que se levanta del mar. Apocalipsis nos empieza a describir más de esta bestia, quién es, qué hace y por qué hace lo que hace. Y así que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusieron una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esa marca ya está posible, esa marca ya existe. Tecnológicamente ya hay personas que inclusive hacen cosas que están preparando para todo lo que es la humanidad. Hoy en día, por ejemplo, su veterinario puede ponerle un chip a su gato, a su perro, por si se pierden, pueden localizarlo. Eventualmente es lo que quieren para todo ser humano cuando viaje de país a país, de ciudad en ciudad. Cuando necesite comprar, todo lo que necesita es una marca, una huella, un chip que pueda comprar sus cosas. Y eventualmente algunos van a adorar tanto a la bestia que no van a querer la marca en sus manos, sino van a querer en su frente como el símbolo de adoración. Es un gran misterio, pero la iglesia, la Biblia nos describe, porque justamente Él va a gobernar a todos los que rechazaron el Evangelio, a todos los que resistieron el Evangelio. Él va a gobernarlos eventualmente con falsedad. También Él asumirá un gran poder religioso. Acuérdense que así como hay una trinidad, hay un trío de maldad, un trío de oscuridad. ¿Qué significa eso? Que el anticristo es enviado por Satanás. Y también tiene un profeta falso. Por eso tenemos que discernir nuestros días, aún de personas que tengan títulos en la religión. Hay que tener mucho cuidado y prevención. Siempre estar pendiente sobre lo que dicen las Escrituras. La suma autoridad en nuestras vidas, hermanos y hermanas, y todos los que nos ven, son las Escrituras. Apocalipsis 17 nos sigue describiendo a este individuo. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora reciben autoridad como reyes juntamente con la bestia. Acuérdense que la hora significa un tiempo, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, la bestia va a mandarlos a ellos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Sabemos quién gana y nos anticipa el Señor quién va a ganar a la batalla contra esta bestia. El Señor nos anticipa y nos dice con lujo de detalle a través de las Escrituras para que ninguno justifique, ay, no sabía, Señor, ay, Señor, yo no sabía que esto va a pasar. Por eso es tan importante entender que si usted es salvo, usted nació de nuevo, usted va a amar la palabra de Dios. Es su alimento espiritual, es un alimento que está en el genuino. Usted no puede decir, es que en mi iglesia no me dan de comer, es que ahí no sirven bien la comida. No, usted es responsable de comer por sí mismo diariamente. Apocalipsis 13, 1 al 5 nos advierte una vez de lo que es el anticristo y su personalidad y su perfil. Me paré en la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sus cuernos, todo esto tiene símbolo de gobierno y gobernantes. 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Él quiere hacer muchas cosas, imitar a Jesús que murió y resucitó. Él quiere imitarlo de muchas maneras. No va a morir, pero va a ser afectado con una herida mortal. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es el dragón? Satanás,
que ha dado autoridad ¿a quién? A la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemías. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Espero que tú y yo no estemos durante el reinado, el gobierno del anticristo. Que Dios nos guarde. Se opondrá a Dios y perseguirá a los creyentes. Daniel nos dice que él se va a oponer a Dios y perseguirá a los creyentes, y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia. Sabemos que donde viene la fuerza de él, de Satanás, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es cuando viene el gemir de Jacob, cuando viene la persecución a los judíos, porque él va a hacer una paz temporal con los judíos y después se va a quitar el antifaz, y es cuando viene a hacerle daño y aniquilar a los judíos. Una de las razones por qué el anticristo viene es para hacer ese daño. Los judíos lo van a confundir con el Mesías, lo van a recibir como un Mesías, y entonces se dan cuenta del peligro del gran lobo que va a ser ese anticristo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, mucho poder de este individuo. Y después va a demandar adoración. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos. No se pierda recibir el amor de la verdad. Apocalipsis 12:15 ya lo leímos, y habla justamente de las señales que va a presentar la bestia, lo que va a presentar en la tierra, y lo que va a hacer y cómo va a ser la herida de espada, y permitir que eventualmente la bestia lo que va a hacer, que todo el que no le adore a él lo va a mandar a hacer matar. Algo muy parecido a otro anticristo en el tiempo de Daniel, Nabucodonosor, cuando él mandaron a hacer una gran imagen, y terminó, si ustedes se acuerdan, a los muchachos en el fuego, justamente porque Nabucodonosor pidió adoración a esa imagen, no directamente a él, sino a la imagen. Y después él terminó como una bestia comiendo pasto, zacate, como le quieras llamar, simplemente porque perdió su razonamiento, porque el que se exalta a sí mismo y el que se orgullece ante Dios va a tener muy pronto su caída. Daniel 2:44, y ya estamos por terminar. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Apocalipsis 11:15 nos informa: el séptimo ángel tocó la trompeta y oyó grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Sabemos quién termina y quién gana. Y sabemos que en Apocalipsis, al terminar, en Apocalipsis 19, 11 al 15 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como la llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ya viene pronto el Señor Jesucristo, pero antes aparecerá lo que es la figura del anticristo. Por ahora terminamos, por el tiempo no podemos más. Dejamos el resto de la lección para otro día, porque es mucho, nos pasamos mucho tiempo aprendiendo de la palabra del Señor hoy. Qué bendición estudiar la palabra del Señor. Les agradecemos, nos tomamos un poquito de tiempo. Espero que nos sigan bendiciendo, y la próxima va a tratar de conseguir un reloj allá al frente para estar siguiendo justo a tiempo como es Él. Que Dios les bendiga grandemente.